La conspiración judío-masónica, mito o realidad, estudiada a fondo por un especialista en el tema. El famoso contubernio judío-masónico de Franco, repetido hasta la saciedad en su época, pasó a la historia como un bulo de la propaganda del régimen. Pero la realidad política cotidiana parece querer dar la razón al dictador en un tema tan espinoso, pero de tanta actualidad, como el que trata este libro, que puede herir sensibilidades hasta el punto de que muchos se rasgarán las vestiduras. El libro no es políticamente correcto, pero la pregunta decisiva es, ¿podemos contradecir la documentación que aporta el autor? El autor, Francisco Paradela Castro, nació hace 71 años en el municipio de Boborás, Orense. Cursó el bachillerato en el Instituto de Orense y se licenció en Derecho en la Facultad de Santiago de Compostela. En 1962 ingresó en el Cuerpo Superior de Policía, estando en posesión de la Cruz Blanca al Mérito Policial y ejerciendo el cargo de comisario de policía hasta su pase a segunda actividad. Y estando ya anteriormente colegiado en el Ilustre Colegio de Abogados de La Coruña, pasó al ejercicio profesional. Aparte temas cinegéticos, pesca, otra afición, habiendo sido presidente de la Asociación Cinegética Coruñesa y vicepresidente de la Federación Gallega de Caza. Su afán por la lectura fue decantando hacia temas sionistas y sus derivados, comunismo y masonería, sobre los que vino colaborando con artículos periodísticos en algunas publicaciones, incluso con seudónimos. Ha publicado un libro titulado Do el Talmud, Código Sagrado y Secreto, de los judíos, con ánimo de divulgar su verdadero conocimiento. Asimismo, y sobre estas mismas materias sionistas, viene dando charlas coloquio por invitación particularmente del Foro Arbil, con el mejor ánimo de colaborar y prevenir a los cristianos de buena fe contra la temible malicia del pueblo de Icida. Y ahora este otro titulado, Cuestiones judío-masónicas o el eterno contubernio. A estas alturas del siglo XXI escribir sobre la confabulación judío-masónica puede parecer, cuando menos, fuera de lugar por ser un tema tratado hasta la saciedad y que nos retrotrae a tiempos pasados. Sin embargo, la meticulosidad del estudio llevado a cabo por su autor, de Francisco Paradela Castro, profundo conocedor del tema, sobre el que ya ha escrito otros libros, numerosos artículos y pronunciado conferencias, plantea nuevos puntos de vista, muy documentados, sobre un tema tan antiguo como polémico. El autor no busca la polémica, esto es obvio, sino simplemente exponer su verdad, basada en sus muchos años dedicados a estudiar en profundidad el tema. Pero probablemente es asimismo obvio que tras la lectura de este libro la polémica surgirá, pues las posiciones a favor y en contra de la masonería, el sionismo y el comunismo, todos sabemos más o menos cuáles son. En cualquier caso, Cuestiones judío-masónicas aporta una serie de datos e informaciones sobre el sionismo, el comunismo y la masonería, no sé si acertados o equivocados, que creo sinceramente no dejarán indiferente a ningún lector. S. Vázquez Morano. Sois como sepulcros, blanqueados por fuera y corruptos por dentro. San Juan. Con el deseo de aportar algo de luz acerca del más moderno imperialismo, esto es, del imperialismo sionista, que combate arreo tanto o más que con las armas bélicas con las más perversas ideas, avanzando a ras de suelo cual densa y cegadora niebla e infiltrándose en el aparato circulatorio social. Incluyo en este libro unas charlas y artículos periodísticos míos, publicados algunos incluso bajo seudónimos, entre lo que considero más atinado a esta materia, sin otra pretensión que la de colaborar en la divulgación de los aspectos siempre vivos de la judío-masonería y alertar así en lo posible, tanto a los confiados del gran mundo de los gentiles o goim, los no judíos, como particularmente al inmerso en la alianza nueva y eterna, es decir, al cristiano. La maquinación existe de viejo y es mucho más peligrosa de lo que pueda presumirse. Para entender este imperialismo no se puede olvidar el pasado, aunque solo sea a pequeños retazos o lecciones de historia, porque los mismos sabios recomiendan tenerlos en cuenta para proyectar con rigor el futuro. Así pues, no ver el pasado y el presente como compartimientos estancos totalmente independientes.
Y expuesto primero el intrincado tema del judío-sionismo, es más fácil entender el consorcio judío-masón y judío-marxista, y comprobar que, no obstante, la siembra de estas malas hierbas nunca han arraigado en el campo católico. Las nuevas generaciones deben tener claro que la expresión contubernio judío-masónico no es ningún invento o falacia de mal gusto dirigida contra los judíos, por antipáticos o usureros o por herejes, sino por algo aún más grave y de raíz tan histórica como profunda. La expresión tiene mucho fundamento y encierra una justificada reprobación de su insidiosa conducta. Nadie que no sea judío o no esté inmerso en ese mundo de insidia puede abrigar dudas, porque ese contubernio existe y tiene vigor. La expresión contubernio judío-masónico está tan arraigada en la cultura occidental, en los campos de la religión, de la política y aún de la economía, que impulsa a buscar una explicación satisfactoria, aunque comprometida, que nos ponga en el camino hacia el entendimiento y respuesta global del problema para establecer soluciones, es decir, averiguar su causalidad y ver el remedio si lo hay. Lo primero, pues, a indagar es si los judíos maquinan contra los no judíos y si hay o no contubernio entre judíos y masones. Dado que existir existen sin la menor duda, es una evidencia. ¿Cómo explicar la relación de causa a efecto? ¿Maquinan sobre lo mismo el judío y el masón? Insistimos en que si haberlos haylos, ¿por qué no examinar el posible contubernio, su cohabitación, que por ser negada y oscurantista ya se presenta ilícita, confusa, tabernaria, o como dice el diccionario sobre la voz contubernio, es una alianza o liga vituperable, aunque la expresión completa, contubernio judío-masónico, ni siquiera la palabra compuesta judío-masónico, se recoge en ningún diccionario, no obstante su arraigo popular, lo que ya de por sí resulta sospechoso. Avancemos que la masonería fue creada por los judíos en el año 43 después de Cristo. No antes. Hay que comprobar el mal y examinar los peligros antes de hablar de antídotos. Por las premisas se saca la conclusión, y una vez conocida esta, hay que valorar tan temible amenaza. La mejor pauta ya nos la da una encíclica papal de 1884, Humanum Genus, de León XII, para los cristianos. Preservar a la adolescencia de aquellas escuelas y aquellos maestros, en los que pueda temerse el aliento pestilente de las sectas. Y tener en cuenta que entre todas ellas es la masonería la secta ejemplar espejo de todas las demás, y precisamente la que inspira o se infiltra en ellas, al igual que menudea por todas partes. Por ello pide este Papa que se procure estirpar esta asquerosa peste que va serpenteando por todas las venas de la sociedad. Quede sentado que lo primero que procuraréis hacer es arrancarle a los masones su máscara para que sean conocidos tal cual son. Y también nos previene así: Levántase insolente regocijándose de sus triunfos la secta de los masones. Ni parece poner ya límites a su impertinencia. Préstanse mutuo auxilio sus sectarios, todos unidos en nefando consorcio y por comunes y ocultos designios. Y unos a otros se excitan a todo malvado atrevimiento. Tan fiero asalto exige paralela defensa. Mayor porfía y claridad no se puede pedir a un documento papal como es este, entre todos cuantos con el mismo fin se han inspirado o salido de la silla apostólica, más de 400 en total. A lo que hay que añadir las muy respetables e ilustres opiniones de los padres de la Iglesia y santos doctores consensum patrum, sobre los judíos en general y, en particular, sobre su nefando consorcio con las sectas y las herejías. También debo decir aquí que no soy juez y parte en esto, porque ni soy judío ni masón ni bolchevique, ni prohijó tales cosas, ni tampoco, como muchos escritores de origen judío, pretendo tirar la piedra y esconder la mano. Solo servir y, en particular, prevenir y estimular a los católicos poco o nada orientados, que algún estímulo siempre hace falta aún para detenerse a escribir lo que sigue. Anímese, pues, el lector paciente que desee desentrañar la cuestión esta de la judío-masonería. Y quiero dejar aclarado también que digo judío-masonería, no judeo-masonería, por cuanto la palabra judeo, latina, no figura en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, ni en ninguna pequeña ni grande enciclopedia,
aunque sí recoge recientemente el Diccionario Académico, edición 2001, tres compuestas de la voz judeo: judeo-converso, judeo-cristiano y judeo-español, pero esta con distinto significado del que se le da vulgarmente diciendo judeo-español, la, o judeo-español, la, perteneciente o relativo a las comunidades sefardíes y a la variedad de lengua española que hablan. 2. Dícese de la variedad de la lengua española hablada por los sefardíes, principalmente en Asia Menor, los Balcanes y el norte de África. Conserva muchos rasgos del castellano anterior al siglo XVI, que en definitiva viene a ser el ladino y que por extensión se aplica también a esta comunidad. Es decir, y a pesar de los retoques dados al diccionario por la Real Academia, lo judeo se ciñe a conversos y marranos y al idioma, no a la raza. Mientras que la palabra judío equivale a israelita o hebreo, se refiere concretamente a la persona o pueblo descendiente de la tribu de Judá o natural de Judea, que difícilmente se funde ni confunde con la otra masa o población no judía, con los goim. Y antes de terminar, que quede también sentado que no admitimos diferencias entre hebreo y judío o israelí, como pretenden algunos oscurantistas, sencillamente porque todo es uno y lo mismo, profese o no la ley de Moisés u otra religión o ninguna, que es lo más común. El judío es siempre judío, y después lo que sea. Siendo lo amoral una de sus características comunes, como vamos a ver, pretendiendo al amparo de la tolerancia trocar vicio impune por virtud. Por el contrario, no es correcto identificar judío con semita, confundiendo la parte hebreo con el todo semita, ya que esta es una importante familia de origen asiático, supuestamente descendientes de Sem, y los historiadores admiten otros varios pueblos de origen semita, además de árabes y judíos. Así pues, no deben quedar dudas porque no es al semita ni a lo judeo, sino al judío en concreto, como persona o como pueblo, en cuanto revolucionario y masón, a quien quiero referirme y el enfoque que pretendo darle a estos comentarios que siguen. De manera que, hechas las acotaciones y advertencias necesarias, pasemos adelante. Francisco Paradela Castro. El guardián que custodia los grandes secretos del templo, sede del Consejo de la Luz, cara de Satán leonado y asa anillada, picaporte, con cabeza de serpiente, entre la luz del gran arquitecto del universo. Israel es el soberano, la masonería su camarlengo, y el bolchevique su verdugo. Monseñor Ernest Jouin. Primera parte. El sionismo mundialista. Las costumbres judías son tristes, viles y abominables, y deben su persistencia a su depravación. Para los judíos es despreciable todo lo que para nosotros es sagrado, y para ellos es lícito lo que a nosotros nos repugna. Cayo Cornelio, Tácito. Consideración previa. Antes de nada, he de advertir sobre este debatido tema del sionismo mundialista, que aquí no pretendemos hacer una exposición doctrinal ni aportar extraordinarias novedades, sino dar solamente una idea generalizada con las matizaciones más necesarias, para hacerlo asequible al mayor número posible de lectores, porque se trata de algo tan espinoso y real como poco divulgado, y ello, no obstante, tener un insospechado vigor y actualidad, como siempre lo tendrá mientras haya judíos sobre la tierra. En concreto, exponer lisa y llanamente la idea del sionismo como lo que es, como un imperialismo en el sentido literal de la palabra, como una actitud y doctrina de un pueblo esparcido por el mundo, dudoso estado o nación, partidario de extender su dominio sobre todos los demás, por cualesquiera medios y por abusivos que sean. Y también empezar diciendo ya muy claramente, para ir clarificando ideas, que el pueblo judío es un pueblo errante y muy disperso, no una nación propiamente dicha, en sentido estricto. El sionismo como doctrina del grupo racista dominante, pueblo sionista si se quiere, es doctrina extendida por todas partes,
pero ese grupo esparcido carece no obstante de nación, tanto en el sentido gramatical o literal de la palabra como en el jurídico, más conciso. Y en rigor, tal carencia incluso se puede predicar del propio Estado de Israel, como veremos en el epígrafe siguiente. Por eso hay que dejar hechas ya dos preguntas. ¿Qué futuro puede tener el sionismo? ¿Y dónde podrán encontrar espacio para un Estado judío en un mundo ya ocupado? Por otra parte, la averiguación o investigación de la tesis sionista parece que está de moda entre la juventud universitaria, y hay que prevenir a todos en lo posible frente a los cantos poéticos o de sirena de los embaucadores profesionales. Quede, pues, avanzada su síntesis, ansia de dominio con implantación de la tolerancia asentada en lo amoral. Un mundo judío sin patria. Decimos que el pueblo judío no constituye nación porque unos 14 millones de judíos dispersos por el mundo, sin duda un importante grupo, no reúnen los requisitos esenciales o elementos propios que por definición han de concurrir en el concepto de nación, que se viene definiendo claramente como comunidad de individuos asentada en un territorio determinado, con etnia, lengua, historia y tradiciones comunes, y dotada de conciencia de constituir un cuerpo ético-político diferenciado. más confuso e impreciso es el concepto que de nación nos da el Diccionario de la Lengua de la Real Academia Española, asentado en varias de sus acepciones, pero hay que rehuir tanto de imprecisiones como de excesos doctrinales. Y a su vez, esos vínculos jurídicos, históricos y afectivos son los que ligan al sentimiento de patria. Son, pues, requisitos del concepto de nación, territorio determinado, raza definida, lengua común propia, historia y tradiciones y conciencia sociopolítica diferenciada, de cuyos requisitos vemos que falta ya a menos el primero. El territorio, porque de la población mundial judía, los 14 millones, 5 millones viven en Norteamérica, unos 4 en Israel, y los otros andan dispersos por Europa, Iberoamérica y aún por Asia y África. Aparte los distintos idiomas y cada vez más borrosa la raza y sus tradiciones bíblicas. Permanece, eso sí, el gobierno secreto y el afán de dominio mundial. Pero hay notorios autores para quienes ni siquiera el Estado israelí alcanza la categoría de nación. Concuerdan en ello tanto Leo Ferraro, católico, como el filósofo francés Roger Garaudi, político comunista, exmiembro del Comité Central del PCF, alimentado primero de la doctrina marxista y, decepcionado, tercia y cae en un turbio confusionismo entre cristianismo e islamismo, quien ya fue condenado 2 veces por haber negado el Holocausto, porque los judíos acusan a quien quiera que investigue si ellos son realmente víctimas o victimarios. E incluso el racista judío alemán Moisés Hess, quien al rechazar la idea de la asimilación de los judíos a la sociedad europea, insistía en que la esencia del problema judío radicaba en la falta de una patria, cuya construcción pedía ya en 1862 insistentemente a los de su raza. Razones tampoco faltan hoy porque el Estado de Israel fue fundado en 1948 por el sionismo mundialista Manu Militari, a través de la propia ONU, recién creada, en 1945 sobre la anterior Sociedad de Naciones y dirigida por las naciones vencedoras, que todavía se reservan el derecho de veto y ser miembros permanentes de su Consejo de Seguridad, y deciden e imponen según la voluntad sionista. Por consiguiente, la ocupación es física desde la Segunda Guerra Mundial, no por tradición y derecho histórico. Así pues, el territorio palestino ni le es propio ni siquiera está bien determinado, aunque sí pueda concurrir parcialmente algún requisito del concepto de nación, en lo que vayan conservando no obstante su dispersión. Los idiomas oficiales en Israel son el hebreo y el árabe, pero también se habla allí el inglés, el yiddish y el ladino. Incluso se viene editando en Tel Aviv un semanario en idioma español titulado Aurora, decano de la prensa israelí en castellano, y nada menos que con un corresponsal en La Coruña, un tal Javier Solana, pésimo intérprete de los indios. Pero es más, a lo largo del siglo XX llegó a hablarse más de 85 idiomas o dialectos diferentes,
según la enciclopedia Microsoft Encarta, debido a la muy diversa procedencia de los asentamientos. De los aproximadamente 5.500.000 habitantes del Estado israelí actualmente, alrededor del 80% son judíos, pero solo cerca de la mitad de ellos han nacido en Israel, mientras que por el contrario, desplazada la población árabe, ha ido mermando de forma tan viva que en 2000 queda reducida al 17% del total, aparte un 3% de otras razas. Aunque también pendiente de proclamarse un Estado independiente palestino, anunciado reiteradamente por Arafat, 3 de julio del 2000, Agencias, 4 de febrero del 2002. Antecedentes históricos de Israel. Con anterioridad a la Primera Guerra Mundial, 1914-1918, y más concretamente a la Declaración Balfour de 1917, la población judía en Israel era insignificante en medio de la musulmana. Los asentamientos comenzaron después de la 1GM, pero además, desde 1917 hasta 1948, fue colonia. Hay que recordar, retrocediendo en su historia, que después del rey Salomón, el país se dividió en dos reinos, Israel y Judá, que enemistados lucharon entre sí, y Jerusalén fue solo capital de Judá. Entonces los asirios conquistaron a Israel y Nabucodonosor a Judá. En el año 597 a.C. fue cuando Nabucodonosor, rey de los caldeos, inició uno de los mayores destierros de judíos por rebelarse y negarle el pago de los tributos, y ya 10 años después, en 586 a.C., arrasó completamente la ciudad de Jerusalén y a los judíos vivos prisioneros los deportó a Babilonia, permaneciendo allí en cautiverio durante 70 años, hasta que el rey persa Ciro el Grande, nuevo conquistador, autorizó su regreso. Pero de las 12 tribus solo 2 regresaron, de las otras 10 nunca más se supo. Después de aquella primera desventura de Moisés del siglo XII a.C. deambulando por el desierto durante 40 años, esta otra devastación y destierro a Babilonia quizás sea el primer holocausto de los varios que sufrió el pueblo judío a lo largo de su historia. Durante el Imperio Romano, sublevados los judíos contra Roma, Tito le destruye de nuevo todo y quema incluso el templo de Jerusalén, en el año 70 después de Cristo, siendo la mayoría de los judíos pasados a cuchillo y los demás deportados hasta los confines del imperio. Y así fue como llegó la primera tanda de ellos para asentarse en España, la Sefarad, desnudos y hambrientos. Antes llegaron a lo sumo para comerciar. El emperador Adriano la destruyó de nuevo 65 años después, en 135 después de Cristo, para rematar otra rebelión judía. Después la reconquistaron los persas en 614 y es recobrada por los bizantinos en 637 por el califa Omar. Desde finales del Semen XI y durante el XII pasa a poder de los cruzados, primero señorío y después reino cristiano. En 1187 la conquista Saladino. En 1517 la tomó el sultán turco Solimán el Magnífico, quien reconstruyó las actuales murallas de Jerusalén y permaneció así 4 siglos en poder turco, Imperio Otomano, hasta la Primera Guerra Mundial. Hasta 1917, en que queda sometida a la autoridad civil y militar inglesa en cumplimiento de su pacto secreto con Francia y de la Declaración Balfour, cuyo poder colonial retiene Inglaterra hasta su entrega a los judíos en 1948, asegurando, entre tanto, en beneficio propio, el uso estratégico del Canal de Suez para su flota, aprovisionamiento de petróleo y comunicaciones. En este año de 1948, creada ya la ONU, y en pleno disfrute victorioso de la Segunda Guerra Mundial, es cuando las naciones vencedoras dirigidas por 3 judíos, Stalin, Roosevelt y Churchill, convierten a Israel en su hogar nacional y la reconocen como nación, traicionando así a los árabes y con la oposición del mundo libre, forzando a los demás desde la ONU a ir aceptando y reconociendo a Israel como tal nación, incluida España y el Vaticano. Pero con todo, la política del mundo sionista aún no ha podido conjurar las maldiciones bíblicas, entre ellas su dispersión y quebrantamiento de su orgullo. Lo cierto es que Jerusalén, ya finalizado el segundo milenio, sigue dividida y desequilibrada.
El propio gobierno de Israel facilitaba una nota de prensa desde Tel Aviv a principios de 1993, quejándose de cierta autonomía vaticana que conserva en la capital, diciendo que en el centro de Jerusalén hay un hotel y restaurante que también es, según declara un decreto del Vaticano, lugar santo ecuménico. Nathaniel Lorch piensa que el lugar funciona como una autonomía territorial, que no parece reconocer al Estado de Israel, y no como un centro de devoción religiosa. También se recoge en el número 1719 del semanario Aurora, de febrero de 1993. El 31 de agosto de 2000, agencias desde Alejandría difundían la noticia de que los dos mediadores en el conflicto de Oriente Medio, Estados Unidos y Egipto, reunidos en Alejandría, hicieron saber que para desbloquear las negociaciones habían propuesto la idea de dividir en 4 partes la explanada de las mezquitas de Jerusalén, aunque, sin embargo, según señalaba el rotativo Haaretz de Tel Aviv, lo desmintió el primer ministro israelí, Ehud Barak, diciendo que desconocía la propuesta y que tales contactos con estadounidenses, egipcios y palestinos no constituían ahora una verdadera negociación. Los días 2 y 3 de septiembre de 2000 se reúnen en El Cairo los ministros de Exteriores y representantes de los 22 países de la Liga Árabe para tratar de los problemas de Palestina y particularmente de la soberanía sobre Jerusalén, y con tal motivo señaló el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, ANP, Yasser Arafat, que Jerusalén está en peligro y pidió la devolución de los territorios ocupados diciendo que los países árabes deben hacer todo lo posible para recuperar sus derechos y su tierra, especialmente Jerusalén, acusando a Israel de ser intransigente y eludir la aplicación de las resoluciones internacionales relativas al conflicto de Oriente Medio, que la autoridad palestina estaba dispuesta a aceptar la administración israelí del barrio judío de Jerusalén y del Muro de las Lamentaciones, pero no precisó quién tendría la soberanía de estos lugares santos. Lo que sí aseguró Arafat es que Jerusalén Oriental será la capital del Estado palestino independiente. Pero de hecho, los israelitas son conscientes de su excepcional situación de ser un pueblo sin patria y de no poder vivir allí en amor y compañía. Así urgieron avisar en vísperas de la reunión de la Liga Árabe, por medio de la prensa, que Israel se había convertido en el aliado estratégico de Estados Unidos en virtud de un acuerdo que garantizaba a Israel ayudarle a defenderse a sí mismo por sí mismo. O lo que es igual, a través del imperialismo yanqui, de forma que esta garantía ya no es encubierta, incluso es provocadora, pero amparada en la fuerza de la gran potencia. El judaísmo como motor de sionismo. Pero para hablar de sionismo hay que hablar antes del hebraísmo o judaísmo mismo, por cuanto este es el motor del sionismo. Sin hebraísmo o judaísmo no habría sionismo, como sin sionismo tampoco habría marxismo ni masonería, que son las dos principales ideologías e instrumentos de trabajo de este movimiento. Todo sionista es siempre un judío, aunque no todo judío es siempre sionista, puesto que hay judíos conversos al cristianismo e incluso al islamismo, o que no se pliegan al sionismo mismo, o bien se marginan del marxismo y de la masonería. Un caso contemporáneo muy digno de ser aquí citado es el del rabino converso al catolicismo don Rafael María Stern, quien se queja de su persecución por los de su raza e incluso el duro trato y expulsión de su propia familia, en un comentario hecho en la revista católica Ave María, titulado «Ser católico y judío no es fácil». Aparte los avatares de su conversión expuestos en su libro «Confesiones de un judío». El judaísmo impulsa así su propio movimiento, exclusivo y excluyente de cualquier otro como etnia, que es el conocido por sionismo, el que a su vez mantiene unida a la estirpe judía con la eterna aspiración de dominar al mundo. Por ello se puede entrar afirmando, además, sin lugar a dudas, que el sionismo es, como siempre lo ha sido, el mayor y más despiadado racismo de toda la historia de la humanidad, si no el único. La regla general es que los judíos no suelen integrarse en las demás sociedades o pueblos entre los que conviven, en algunos casos desde hace ya milenios, impulsados por propia voluntad más que por exigencias.
El caso es que siguen manteniéndose aislados, segregados o en sus guetos, y siempre conspirando contra todas las demás naciones, los gentiles, a pesar de que suelen acogerlos fraternalmente. Es una verdadera curiosidad, como destaca Monseñor Joan, el observar cómo no se conservan comunidades fenicias ni cartaginesas ni babilónicas, etc., en cambio sí comunidades judías extendidas por todo el mundo. Aparte se puede observar cómo en su continuo deambular por la vida, aferrados a sus tradiciones como ningún otro, los judíos van transmitiendo de padres a hijos sus creencias religiosas y sociales de forma que, a través de los siglos, el judaísmo arrastra a una casta indomable, atribuyéndose a sí misma la condición de casta superior, instruyéndose en que el judío es el único Dios viviente sobre la tierra, el Adam Kadmon, hecho a imagen de Dios, el hombre celeste. Todos los demás han sido puestos en la tierra para servir al hebreo. Los rabinos siguen explicando que según sus profetas, Dios los ha elegido a ellos para reinar sobre toda la tierra, que solo ellos son hijos de Dios, la única raza digna de ser llamada humana. Todas las otras razas no han sido creadas por Dios, sino para servirles de bestias de carga, esclavos de los judíos, y a los que se les ha dado un aspecto humano para que los judíos no tengan tanta repugnancia en aceptar sus servicios. Creemos que este es el motivo principal por el cual los judíos, en su secular transhumancia, no se integran entre la vecindad de aquellas naciones que le dan hospitalidad. Y si nos preguntamos nosotros el por qué y cómo viene ocurriendo todo esto, creemos que se puede explicar con razones sencillas y comprensibles a todos. En primer lugar, porque los hebreos tienen un espíritu demoníaco, o como dice el mismo Jesucristo, son hijos de Satanás. Vosotros sois hijos del diablo, que es el padre de toda mentira, y solo queréis hacer los deseos de vuestro padre. San Juan 8:44. En segundo lugar, porque están sometidos entre ellos a una férrea disciplina a través de los rabinos y de los cajales, consejos nacionales, regionales y locales. En tercer lugar, porque tienen un código sagrado y secreto, el Talmud, sintetizado en el Shulchan Aruch, al que no puede subtraerse ningún judío, sea de grado o por fuerza, y, finalmente, porque todos están sujetos a pagar un tributo económico al cajal, al margen de todos los otros impuestos estatales, lo que convierte al judaísmo en la secta más antigua y mejor organizada del mundo entero, pagada y sostenida por ellos mismos. Y antes de continuar, hay que resaltar estos otros aspectos que siguen no menos interesantes, cuáles son: que el judaísmo no implica ni es exactamente la profesión de la ley de Moisés, sino la sumisión al Talmud y a la Cábala; que el Talmud está a su vez por encima de la ley o Torá, que no es otra cosa más que el Pentateuco para los cristianos, los 5 primeros libros del Antiguo Testamento, y que los judíos no admiten más que una buena parte de los libros del Antiguo Testamento, pero no todo él, y no aceptan en absoluto nada del Nuevo. Es más, está prohibido en Israel poseer un solo libro del Nuevo Testamento, ni siquiera se admiten discusiones académicas sobre él, aunque su lectura la buscan los nuevos estudiantes pero de forma clandestina. Conforme a los comentarios de Ediciones Paulinas a la Biblia, Madrid, 1985, el tradicional criterio judío de la canonicidad es el del profetismo, para declarar un libro sagrado, suponiendo que sólo los profetas podían escribir libros inspirados, confundiendo abiertamente, así, la revelación con la inspiración. Pues los fariseos establecieron estos 4 criterios comunes para reconocerlos como libros sagrados. A. Que fuera antiguo, es decir, anterior a Esdras. B. Que fuera compuesto en hebreo. C. Que estuviera en estrecha conformidad con la ley, o Pentateuco. Y D. Que hubiera sido escrito en Palestina. Los que no cumplen estas condiciones, por estar escritos en griego, en arameo el de San Mateo, o fuera de Palestina o después de Esdras siglo Q antes de Jesucristo, fueron y siguen siendo rechazados totalmente por los hebreos, los 27 libros del Nuevo Testamento y 7 del Viejo. Con el judaísmo, pues, nos encontramos ante una cuestión política y social antes que religiosa. Los rabinos más que párrocos son primero alcaldes o jefes políticos,
y por eso dice Joshua Mainviel que los judíos son un pueblo forjado por la mentalidad de los rabinos, en especial de los rabinos fariseos. Y todavía hay rabinos que predican la espera del Mesías, pues para ellos Jesucristo no es más que un impostor. Ya decía el rabino Abravanel, expulsado de España por los reyes católicos: Cuando venga el Mesías, hijo de David, exterminará a todos los enemigos de Israel, pero esta época será precedida por una gran guerra en la cual perecerán las 2/3 partes de los pueblos. Los judíos necesitarán 7 años para destruir las armas conquistadas. Como vemos, retornando a la cuestión sionista, hay que tener presente siempre al judío, en dónde está su origen o raíz, quién lo impulsa y mueve todo, sin perder de vista su imperialismo racista, aunque no exactamente como lo interpreta Tomás Habrán, pues disentimos de tal parecer cuando dice que el imperialismo judío no existe. Lo que existe son los judíos y el oro, los judíos y la alta finanza, los judíos y el capitalismo, los judíos y el marxismo, idea talmúdica, los judíos y la Revolución de Octubre, los judíos y la economía de los pueblos, los judíos y la prensa mundial, los judíos y el espionaje, los judíos y la pornografía, los judíos y la sinarquía, los judíos y el sionismo, los judíos y el antisemitismo, los judíos, en fin, que viven dentro de los pueblos, pero sin asimilarse a ninguno, como confiesa en su correspondencia con De Gaulle, el mismo Ben Gurión. porque nosotros mantenemos que el imperialismo racista, el judío-sionista, sí existe, está vigente, lo sienten y ejercen ellos mismos y está captado por los demás, aunque semioculto o encubierto, por lo que tiene de execrable, y el fin del experimento nunca lo hayan vislumbrado ni lo lograrán, porque también está previsto que el mal, la perversión total, no prevalecerá. Por ello, el judío-sionismo siempre tendrá respuesta, ya sea la fascista o nazista, la musulmana o la de otra índole, porque no son más que efectos de la causa sionista, la relación causa-efecto. Ellos ponen las causas y después se lamentan de los efectos, como cuando encienden la ira de Yahvé Dios contra su pueblo. Pero, ¿qué es el sionismo? Etimológicamente la voz Sion proviene del árabe, que fue el nombre dado, Sah-Yum, según la enciclopedia Larousse, a una de las colinas sobre las cuales se edificó Jerusalén, y que por extensión se le dio también a esta ciudad, fundada por otras etnias y en donde se asentaron y moraron antes que los judíos, y aún después de ellos, como hemos visto. Y de Sion deriva sionismo, de la voz árabe en origen, las dos palabras hebreas, Sion, sionismo. Y dicho esto, ya tenemos la relación del vocablo sionismo con la histórica ciudad de Palestina, con Jerusalén, capital de Israel desde su conquista por el rey David. La relación de este concepto con la histórica ciudad, pero que antes de David no era una res nullius o cosa de nadie. Mas, ¿qué es el sionismo? El diccionario de la Academia de la Lengua define la voz sionismo con dos acepciones, pero parciales e incompletas ambas, aún adicionadas, a pesar de que tenemos criptojudíos entre nuestros académicos. Dice: 1. Aspiración de los judíos a recobrar Palestina como patria. 2. Movimiento internacional de los judíos para lograr esta aspiración. Como vemos, dos definiciones muy simples y elementales, ocultando lo más notorio si no lo principal del concepto, que a nuestro juicio aparece encubierto como «vamos a ver». Las respetamos pero disentimos, nadie puede impedirlo. En primer lugar, el uso del verbo recobrar nos parece aquí incorrecto, por cuanto significa volver a tomar lo que antes se tenía, y quienes primero tuvieron Palestina fueron los árabes, y después fue invadida y ocupada por árabes y otros muchos pueblos en varias ocasiones, no solo por los judíos, que fueron los menos. Para los judíos nunca pasó de ser tierra prometida, añorada, aún con la Biblia en la mano, pues Moisés deambuló 40 años con su pueblo y ese afán, pero nunca lo alcanzaron.
Mejor sería decir aspiración a dominar, no recobrar Palestina. Aparte de que lo de recobrar parece una entelequia mientras haya árabes sobre la misma tierra con similares pretensiones y ancestral ansia de dominio y con todo el peso de su islamismo. El tiempo nos lo dirá. Como unos y otros descienden del mismo patriarca, Abraham, y también son semitas, no hay mejor cuña que la de la misma madera. El caso es que desde que a Abraham le nació el segundo hijo, Isaac, tanto sus mujeres, la esposa legítima como la criada, como sus descendientes, siempre anduvieron mal avenidos. Y es en el Corán en donde precisamente ya se encuentra una seria advertencia hecha por esa otra casta subyugadora al decir: No me vengáis con vuestros linajes, acudid con vuestras obras de bien, que solo ellas valen ante Dios, vuestro Señor. Lo cierto es que Palestina es solo una de sus aspiraciones como siempre ha sido, ni la única ni la principal. Además, hoy día solo sirve para asentamiento de judíos pobres y desheredados, particularmente provenientes de Asia y África, caso de los falachas o falashas de Abisinia, y aun de América, caso de los 400 judíos cubanos que han podido emigrar en secreto en 1999, en su mayoría jóvenes parejas o estudiantes, huyendo de la miseria, aunque todavía quedan unos 1000 judíos en Cuba, ABC 1210-99, llamados para ir sustituyendo la mano de obra barata que proporcionan los árabes. Por el contrario, en otros casos, como en el del judío ruso Andropov, 1982-1984, sucedió a Brezhnev, se prohibió durante su mandato la emigración de judíos, salvo la de matrimonios jubilados. Pero entre 1989 y 1990, más de 200.000 judíos procedentes de la entonces disuelta Unión Soviética se establecieron en Israel. Oleada migratoria alentada por Shamir, muy mal acogida tanto por los palestinos y árabes residentes como por los propios judíos, al ver quebrantada su economía. Desde la constitución del Estado judío van ya 5 guerras, en 1948, 1957, 1967, 1973 y 1982, todas cortas pero guerras, en estado de alarma y con crisis permanentes, e incluso el asesinato de Isaac Rabin en 1995 por los propios judíos. Los judíos y criptojudíos bien acomodados no suelen moverse de los lugares en donde crecen y se enriquecen, constituyendo ocultos estados dentro de los estados, sin integrarse ni perder su poderío económico y organizativo. Sus apetencias son otras mucho más ambiciosas que la de recobrar e incluso dominar Palestina o la Tierra Prometida, van más allá, porque además pretenden alcanzar el gobierno de un nuevo orden mundial. Pero aún hay más. En el primer Congreso Sionista de 1897 ya se examinaron otros posibles hogares para asentamiento de judíos, además del de Palestina. En concreto, se expusieron también otros proyectos como el de Gibraltar, Malta, Uganda, Madagascar y Argentina-Chile. Y tanto en Gibraltar como en Malta se cuida mucho de que estén dirigidos por judíos sionistas, como por ejemplo Joshua Hassan y Dom Mintov, respectivamente. Todos esos posibles hogares siguen en el punto de mira judío, sometidos a observación y experimento, inmersos en más revueltas que paz.